un hombre condenado a la silla eléctrica. Pero cuando dijo sus últimas palabras nadie podía creerlo. Y entonces, Octavio se sentó en la celda fría y húmeda, con sus pensamientos vagando como fantasmas entre los recuerdos de una vida que antes era pacífica. El ruido de las cadenas y de las puertas de hierro a lo lejos sonaba como una siniestra previsión del destino que se acercaba. A sus 35 años, él estaba allí, al borde de la ejecución, acusado de un crimen atroz que juraba no haber cometido. El caso de Luan, el joven hijo de la jueza Thais, había conmocionado a la ciudad, y la búsqueda de justicia rápidamente se transformó en una caza de brujas. Thais había perdido a su entonces esposo en un accidente de coche planeado para matarla, como concluyeron las investigaciones, y algunos días después, Luan fue secuestrado y desapareció. Los medios, ávidos por audiencia, pintaron a Octavio como un monstruo sin corazón, alimentando el odio público con titulares sensacionalistas y relatos distorsionados. «Monstruo suelto, el asesino de niños que debes temer», gritaban los periódicos. Las redes de televisión mostraban imágenes de Octavio siendo esposado por la policía, con una expresión sombría. Su silencio siempre fue interpretado como una confesión de su culpabilidad. No importaba lo que él dijera o hiciera, la opinión pública ya había hecho su juicio. Dentro de la celda, Octavio mantenía una calma casi sobrenatural. Su tranquilidad contrastaba con la tormenta afuera. Sabía que su silencio era una condena a los ojos de los demás, pero para él era una cuestión de dignidad. «No importa lo que diga, ellos ya hicieron su elección», afirmaba repetidamente a su abogado Milton, quien desesperadamente trataba de persuadirlo a aceptar un acuerdo. «Octavio, por Dios, necesitamos de una solución. Podemos negociar una reducción de la pena, tal vez evitar la silla eléctrica, pero necesitas hablar, necesitas ayudarnos a ayudarte». Milton insistía con la voz cargada de frustración y preocupación. Octavio solo sacudía la cabeza lentamente, con los ojos fijos en el suelo. «Milton, ellos no quieren la verdad. Quieren a un culpable, y yo ya fui elegido». Milton soltó un suspiro pesado, y la decepción se apoderó de sus expresiones. Sabía que Octavio tenía razón de alguna manera. La presión sobre el sistema judicial, así como la necesidad de dar una respuesta rápida y contundente a la sociedad, conspiraban contra un juicio justo. La figura de Thais, la jueza cuyo dolor y deseo de venganza fueron ampliamente explotados por los medios, añadía aún más peso a la balanza contra Octavio. Thais, una mujer fuerte y respetada, vio su vida destrozada por la pérdida de su hijo. El dolor la transformó, haciéndola abdicar de su habitual imparcialidad. Para ella, Octavio era la personificación del mal que se llevó a Luan, y nada más que su muerte podría aliviar su angustia. Mientras pasaban los días, la cuenta regresiva para la ejecución avanzaba de manera implacable. Afuera, la sociedad clamaba por justicia, pero Octavio sabía que lo que querían era venganza. Pasaba los días rememorando los momentos con su familia, la infancia tranquila, las sonrisas y abrazos que nunca más sentiría. En sus sueños, Luan aparecía a veces, un niño inocente, víctima de un destino cruel, y Octavio despertaba sudando, con un nudo en la garganta. Algunos días antes de la ejecución, Milton hizo una última visita. La esperanza en sus ojos casi no existía, pero aún así lo intentaba. «Octavio, esta es la última oportunidad. Habla conmigo, dime qué pasó de verdad. Necesito creer que aún hay una manera de salvarte». Octavio levantó la mirada y sus ojos encontraron los de Milton con una serenidad perturbadora. «Milton, la verdad es algo que nadie más quiere oír. Prefieren la mentira que les da consuelo. Yo sé lo que hice y lo que no hice, y no importa cuántas veces lo diga, la verdad no será descubierta». Con esas palabras, Milton supo que cualquier intento sería en vano. Se despidió de Octavio, con el corazón pesado por la injusticia que sentía que estaba a punto de ocurrir. Por su parte, Octavio volvió a la pequeña cama en la celda, cerró los ojos y respiró profundo, preparándose para lo inevitable. Durante sus 5 años en prisión, Octavio vivió en confinamiento solitario, una punición extra impuesta por la jueza Thais, determinada a hacer de su vida un infierno silencioso. Ella quería asegurar que él estuviera completamente aislado, sin ningún contacto con los otros prisioneros. La celda solitaria
Era un mundo aparte, donde el único sonido que rompía el silencio era el eco distante de pasos en los pasillos y el tintineo de las llaves de los guardias. Los días se mezclaban en una monótona secuencia de horas que se arrastraban lentamente. Octavio, sin embargo, se mantenía firme. La tristeza profunda y la aceptación de su destino marcaban sus días, pero se negaba a ser consumido por la desesperación. Había algo en su calma enigmática que intrigaba a los guardias e irritaba a la jueza Thais. Ella esperaba que él sucumbiera al sufrimiento, pero Octavio parecía no afectarse. Pasaba largas horas meditando sobre su vida y reflexionando sobre las elecciones y los caminos que lo llevaron hasta allí. En sus recuerdos buscaba consuelo y fuerza. Octavio recordaba los días soleados de su infancia, las conversaciones con sus padres y los momentos simples que ahora parecían tan distantes. La verdad sobre lo que pasó con Luan era una llama que mantenía encendida dentro de sí, como una luz en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Los pocos momentos de interacción humana estaban limitados a las visitas de su abogado, Milton, y a los encuentros esporádicos con los guardias. Milton continuaba luchando, apelando a cada instancia posible, pero Octavio sabía que la justicia no estaba de su lado. «Milton, tienes que aceptar, no hay nada más que se pueda hacer», le decía, tratando de aliviar la carga que el abogado llevaba. Milton, determinado, respondía: «No puedo rendirme, Octavio, no hasta el último momento». La admiración y la frustración estaban siempre presentes en sus palabras. Veía en Octavio una fuerza que no lograba entender completamente y una serenidad que desafiaba la situación. En la prisión, Octavio se convirtió en una figura enigmática. Los guardias evitaban conversar con él, tal vez por miedo a que su tranquilidad les hiciera cuestionar sus propias acciones. Pero había un guardia, Marcos, que de vez en cuando intercambiaba algunas palabras con Octavio. «¿Realmente no temes lo que está por venir?», preguntó Marcos una vez, mientras entregaba la comida diaria al prisionero. Octavio lo miró, con los ojos expresando una profunda comprensión. «El miedo no cambia lo que está por venir, Marcos. Encontré paz en la verdad, y eso me da fuerza para enfrentar cualquier cosa». A medida que la fecha de su ejecución se acercaba, Octavio sentía el peso del tiempo intensificarse. Las frías paredes de la prisión parecían cerrarse cada vez más, sofocando cualquier esperanza restante. Sin embargo, en su soledad, encontró un extraño tipo de libertad. Ya no estaba luchando contra la corriente. Octavio se había entregado al flujo inevitable de su destino, pero con la cabeza erguida. En sus momentos finales, Octavio se concentró en aquello que le daba paz. Recitaba mentalmente poesías que aprendió en su juventud, recordaba los rostros amados de su familia y los paisajes que nunca más vería. La verdad, silenciosa y constante, permanecía a su lado como una compañera fiel. Y así, Octavio se preparaba para la ejecución, con la dignidad de alguien que sabe que, en el fondo, hay verdades que nunca pueden ser borradas. En la víspera de su ejecución, un padre entró en la celda solitaria y sus vestimentas negras contrastaban con la frialdad de las paredes de concreto. Se acercó lentamente a Octavio, con una mirada compasiva y una postura humilde. «Hijo mío, he venido a ofrecerte la oportunidad de una última confesión. Es un momento para encontrar paz con Dios y contigo mismo», dijo el padre, con una voz suave y llena de comprensión. Octavio miró al padre por un largo momento, con sus ojos reflejando una aceptación tranquila. «No hay nada que pueda decir que cambiará mi destino, padre. ¿Quién sabe? La verdad morirá conmigo», respondió él, con una expresión calmada. El padre asintió con la cabeza, respetando la decisión de Octavio, y ofreció una breve oración antes de irse, dejándolo nuevamente en su soledad. La noche cayó, y la celda de Octavio se sumergió en una oscuridad casi absoluta, rota solo por la tenue luz que entraba por las barras de la pequeña ventana. Pasó las últimas horas antes de la ejecución en profunda reflexión, revisitando los errores y elecciones que lo llevaron hasta allí. La imagen de Luan, un niño inocente y lleno de vida, atormentaba sus pensamientos. Se preguntaba si, en algún momento, podría haber hecho algo diferente, algo que cambiara el curso de los acontecimientos. Octavio revisó cada detalle del fatídico día en que Luan desapareció.
Recordó cómo había sido sorprendido por las acusaciones, cómo las pruebas fueron rápidamente montadas en su contra, cómo la presión pública y el dolor de Thais exigían un culpable inmediato. Sabía que la justicia había sido oscurecida por la necesidad de una resolución rápida y por el deseo de venganza. En medio de sus reflexiones, Octavio también pensaba en su propia vida y en los momentos de felicidad que había experimentado. Recordaba los abrazos cálidos de sus padres y las risas compartidas con amigos, además de los sueños que una vez alimentó. Cada recuerdo era una mezcla de dulzura y amargura por todo lo que había perdido. Su mente, atrapada en un ciclo de arrepentimiento y aceptación, trataba de encontrar paz en esas horas finales. Sabía que la verdad que llevaba consigo causaría un gran impacto en el mundo. La sociedad había decidido que él era culpable, y ninguna cantidad de palabras o pruebas podría cambiar eso ahora. Pues sí, tal vez este sea el fin, suspiró él, abrazando la oscuridad que lo rodeaba. Mientras avanzaba la madrugada, Octavio sintió una extraña serenidad. Ya no temía lo que estaba por venir. En cambio, aceptó su realidad con una calma absoluta. El silencio de la celda era profundo, casi palpable, y Octavio encontró cierto consuelo en ello. Finalmente cerró los ojos, permitiendo que su mente vagara libremente por los recuerdos más queridos. En la mañana de su ejecución, la celda de Octavio fue abierta una última vez, revelando una visitante inesperada. La jueza Thais, con el semblante marcado por el odio y el dolor, entró en el recinto. Sus ojos centelleaban con una mezcla de venganza y disgusto mientras se acercaba a Octavio. Entonces, finalmente llegó el día, comenzó ella con la voz fría como el acero. Espero que te pudras en el infierno, Octavio. Llegó la hora de pagar por tus errores. Octavio se mantuvo en silencio, observando a la mujer frente a él. Thais continuó, con sus insultos y palabras venenosas, resonando por las paredes de la celda. Tú me quitaste a mi hijo. Mereces cada segundo de dolor que estás a punto de enfrentar. Quiero que sepas que tu muerte no traerá de vuelta a Luan, pero al menos traerá algún consuelo. La sociedad se librará de un monstruo como tú. Octavio respiró hondo, tratando de encontrar las palabras para responder, pero la intensidad del odio de Thais lo dejó aturdido. Sabía que cualquier cosa que dijera solo alimentaría la furia de ella. La crueldad de la jueza parecía no tener límites, y la visita inesperada reforzó su sensación de aislamiento y desesperanza. Thais se acercó aún más con los ojos fijos en los de Octavio. Destruiste mi vida. Mereces cada segundo de sufrimiento que estás a punto de enfrentar. No tengo pena por ti. Espero que sientas el dolor que causaste a Luan y a mí. Octavio, con la voz firme pero baja, finalmente respondió. Lamento el dolor que sientes, Thais, pero tú sabes la verdad. Me impresiona tu falsedad, pero al parecer la verdad morirá conmigo. Si algún día la descubren, tú pagarás como mereces. Por mi parte, solo espero que encuentres paz. Thais soltó una risa amarga y dio un paso atrás. ¿Paz? Nunca tendré paz. No mientras existan monstruos como tú. Ella se giró abruptamente y salió de la celda, dejando a Octavio solo nuevamente, y el eco de sus pasos resonó por el pasillo. La visita de Thais aumentó la sensación de aislamiento de Octavio. Sus palabras fueron un golpe final, como un recordatorio cruel de la injusticia que lo llevó hasta allí. Sin embargo, la crueldad de la jueza también reforzó su determinación de enfrentar su destino con dignidad. Sabía que la verdad estaba de su lado, aunque el mundo a su alrededor estuviera ciego a ello. Octavio finalmente comenzó a cambiar de opinión sobre revelar todo lo que sabía. Octavio pasó los siguientes minutos en silencio, reflexionando sobre la visita. Pensaba en la desesperación de Thais y en el dolor insoportable que la pérdida de un hijo causaba, pues él también sentía eso. Deseaba, de alguna manera, aliviar ese dolor, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. El tiempo se arrastraba, y cada segundo parecía una eternidad, hasta que finalmente llegó el momento. Los guardias abrieron la celda por última vez, listos para escoltarlo hasta la sala de ejecución. Octavio se levantó lentamente, con movimientos calmados y controlados. Siguió a los guardias por el pasillo, sintiendo el peso de cada mirada y el juicio silencioso de quienes lo rodeaban. Minutos después, Octavio fue posicionado en la silla eléctrica. La atmósfera era sofocante y estaba cargada de tensión y expectativa.
El desespero comenzó a infiltrarse en su corazón mientras los guardias lo preparaban para la muerte. La multitud de testigos, incluyendo periodistas, abogados y algunos miembros de la familia de Thais, observaba con miradas llenas de anticipación y condena. ¿Quieres decir tus últimas palabras?, preguntó el guardia Marcos, con la voz resonando en el ambiente silencioso. Octavio asintió lentamente, y sus ojos recorrieron los rostros de los presentes en la sala. Vio la ira, el odio y la sed de justicia en los ojos de los presentes. Las palabras de la jueza Thais esa mañana aún resonaban en su mente, aumentando el peso del momento. Al mismo tiempo, encontró una determinación para revelar la verdad que había guardado durante tanto tiempo, como una fuerza interior. La tensión en la sala era palpable. Cada mirada fija en él reflejaba la condena pública que ya había sido decidida antes, incluso de su juicio. Octavio respiró hondo y con voz firme comenzó a hablar. Hoy, mientras me preparo para enfrentar la muerte, necesito decir algo que he llevado conmigo durante todos estos años. Sé que muchos aquí me ven como un monstruo, como el culpable de la muerte de Luan, pero la verdad es más compleja de lo que parece. Octavio, con una intensidad que nunca antes había demostrado, declaró: si ustedes me ejecutan ahora, me llevaré conmigo la verdad sobre lo que pasó con el pequeño Luan. Yo sé dónde está porque yo soy su padre. Él está vivo y puedo probarlo. Agarren el celular de esa desgraciada, dijo Octavio, señalando a la jueza Thais. La sala quedó en un silencio absoluto. Las palabras de Octavio causaron una ola de asombro entre los presentes. Todos los ojos se volvieron hacia Thais, cuyas manos temblaban visiblemente. Los susurros comenzaron a extenderse de inmediato, y la tensión en la sala explotó en un instante. Milton, el abogado defensor, se levantó de inmediato, pidiendo que la ejecución fuera interrumpida. Esto lo cambia todo. Necesitamos tiempo para investigar esta afirmación, exclamó, con la voz cargada de urgencia, mientras golpeaba el vidrio que separaba a los testigos de la sala de ejecución. El guardia Marcos, inseguro sobre cómo proceder, miró a sus superiores en busca de orientación. La tensión era palpable y la magnitud de la revelación de Octavio era innegable. Thais, visiblemente nerviosa, trató de desacreditar a Octavio. Esto es un intento desesperado de un hombre condenado. Está tratando de ganar tiempo, gritó, con la voz temblorosa cortando el aire. Sin embargo, el efecto de las palabras de Octavio no podía ser ignorado. Los rostros de los presentes mostraban duda y confusión. El director de la prisión, viendo la seriedad de la situación, hizo una señal para que la ejecución fuera pausada. Necesitamos investigar esta afirmación antes de proceder, dijo, tratando de mantener la calma. Este hombre está loco. Enciendan esa silla ahora, ordenó Thais furiosamente, con el rostro contorsionado de ira. Sin embargo, Octavio, con una determinación renovada, desafió a la jueza. ¿Niega que él está en la hacienda de sus padres?, preguntó, haciendo que Thais tragara saliva. Su máscara de confianza comenzó a caer, y la sala observaba en un silencio tenso. El director de la prisión, percibiendo la gravedad de las acusaciones, intervino. «Por favor, señora, necesito que se siente y me entregue su celular», dijo, enfrentando la resistencia de Thais, quien aún trataba de usar su posición de autoridad para intimidar a los policías. «No pueden hacer esto. Yo soy la jueza aquí», gritó con su voz resonando por la sala. Su autoridad, antes incuestionable, comenzaba a desmoronarse ante las revelaciones impactantes. Los presentes, incluidos otros oficiales, abogados y testigos, miraban con creciente desconfianza. «Señora, no estoy pidiendo», dijo el director de la prisión con firmeza, acercándose a ella. «Estamos exigiendo. Esta es una cuestión de vida o muerte, y necesitamos actuar rápido». Thais entregó el celular con reluctancia, mientras sus manos temblaban. A medida que los detectives comenzaban a examinar el dispositivo, Octavio continuó hablando. «Luan está vivo. Thais tenía miedo de que revelara que nosotros dos teníamos una relación. Por eso, escondió a Luan en esa hacienda para asegurarse de que yo fuera condenado por un crimen que no cometí». La sala permaneció en un silencio absoluto, mientras los detectives verificaban las pruebas en el celular de Thais. Encontraron mensajes, fotos y videos que confirmaban la historia de Octavio. Luan estaba, de hecho, vivo,
y vivía en la hacienda de los padres de Thaís, oculto del mundo. El abogado de Octavio exigió que la ejecución fuera cancelada y que él fuera liberado de inmediato. «Tenemos pruebas suficientes para reabrir el caso y exonerar a Octavio», afirmó Milton, levantando el celular de Thaís como una bandera de victoria. El director de la prisión, percibiendo la gravedad de la situación, ordenó que Octavio fuera liberado de la silla eléctrica. «Octavio, serás llevado de vuelta a tu celda mientras investigamos esta nueva información. Si lo que dices es verdad, te aseguro que se hará justicia». Thaís, desesperada y sin más defensas, fue escoltada fuera de la sala por los guardias. «Esto es una conspiración, está mintiendo, están cometiendo un error terrible», gritaba, pero sus palabras ahora eran vacías y sin poder. Octavio fue desatado de la silla y escoltado de vuelta a su celda, pero esta vez no como un hombre condenado, sino como alguien cuya verdad finalmente estaba siendo reconocida. Sus ojos, llenos de una nueva esperanza, encontraron los de Milton, quien le dio un gesto alentador. «Vamos a sacarte de aquí, Octavio. Vamos a probar tu inocencia de una vez por todas», prometió Milton, y Octavio le creyó. El abogado defensor, armado con las nuevas pruebas, presentó un recurso en la justicia para que Octavio fuera liberado de la prisión, mientras los detectives se preparaban para investigar la hacienda de los padres de Thaís. La revelación de que Luan estaba vivo sacudió a todos, y la búsqueda de la verdad estaba ahora en pleno apogeo. Mientras esperaba en su celda, Octavio sintió un enorme peso levantarse de sus hombros. La batalla aún no estaba ganada, pero por primera vez en años vio una luz al final del túnel. La verdad, que había mantenido en secreto con tanta determinación, finalmente estaba saliendo a la luz, trayendo consigo la promesa de justicia y redención. Con la ejecución cancelada, las autoridades rápidamente organizaron un equipo para investigar la hacienda mencionada por Octavio. Carros de policía partieron a alta velocidad, llevando detectives y oficiales de justicia al lugar remoto. Thaís, visiblemente alterada, fue puesta bajo estricta vigilancia, impedida de hacer cualquier contacto externo para evitar cualquier intento de interferencia. La prensa, que ya cubría el caso de cerca, entró en frenesí con el nuevo giro de los acontecimientos. Titulares aparecieron en todas partes, captando la atención de un público ansioso y esperanzado. Giro en el caso Octavio, Luan podría estar vivo, y jueza Thaís bajo sospecha. Nuevo capítulo en la búsqueda de la verdad se convirtieron en reportajes de éxito en todo el país. Los reporteros se aglomeraban frente a la prisión, tratando de captar cualquier fragmento de nueva información sobre el caso. Dentro de la celda, Octavio sentía que el peso de años de sufrimiento se disolvía lentamente. Aunque aún estaba físicamente encarcelado, la posibilidad de que la verdadera justicia prevaleciera le daba una fuerza renovada. Milton, su abogado, permanecía a su lado, revisando los documentos y preparándose para lo que sería una feroz batalla judicial para exonerar a su cliente. El equipo policial llegó a la hacienda de los padres de Thaís con una determinación implacable. Los detectives, armados con órdenes de registro, se dispersaron por la propiedad, buscando cualquier señal de Luan. El ambiente era tenso, y con cada minuto, la expectativa y la esperanza de encontrarlo aumentaban. Tras horas de búsqueda, finalmente, en una habitación oculta en el sótano de la casa principal, un detective encontró a Luan. El niño, ahora de 8 años, estaba asustado, pero físicamente bien. Miró a los extraños uniformados con una mezcla de miedo y curiosidad. «Está bien, Luan. Estamos aquí para ayudarte», dijo uno de los detectives, arrodillándose para estar a la altura del niño. «Ahora estás seguro». La noticia se propagó rápidamente. Luan fue encontrado con vida. Los canales de noticias transmitían el descubrimiento con urgencia, y una ola de alivio y alegría barrió el país. La imagen de Luan siendo rescatado se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, la prueba de que la verdad siempre encuentra su camino para revelarse. De vuelta en la prisión, Octavio recibió la noticia del descubrimiento. La emoción fue abrumadora y no pudo contener las lágrimas. «Mi hijo está vivo», susurró, sin poder creer esas palabras. Milton apretó fuertemente la mano de Octavio. «Esto lo cambia todo. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para sacarte de aquí y traer justicia para ti y para Luan».
Cuando finalmente el equipo policial encontró a Luan, los padres de Thaís, un matrimonio de ancianos, también estaban presentes. Confirmaron la historia de Octavio con lágrimas en los ojos, explicando que Thaís había dejado a Luan con ellos hace 5 años, alegando que ella y el niño estaban en peligro de vida. Thaís había perdido a su entonces esposo días antes en un accidente automovilístico y les dijo a sus padres que el accidente había sido planeado para afectar su carrera. Instruidos para mantenerlo en secreto, los ancianos cuidaron a Luan con amor y dedicación, creyendo que estaban protegiendo al niño. El descubrimiento confirmó las afirmaciones de Octavio y desenmascaró las mentiras de Thaís. Los abuelos relataron a la policía cómo Thaís insistió en que Luan necesitaba mantenerse en total secreto por su propia seguridad. Si alguien descubre que está aquí, le harán daño, los alertó Thaís, manipulando la buena voluntad de sus padres para ocultar sus verdaderas intenciones. La revelación de que Luan estaba vivo y bien cuidado por sus abuelos impactó a la nación. El público, que antes clamaba por justicia contra Octavio, ahora se volvía contra Thaís. Los titulares cambiaron rápidamente y los periódicos estaban llenos de frases como «La jueza Thaís mintió», «Luan encontrado vivo» y «Verdad oscura revelada». Thaís manipuló a todos. La historia de amor prohibido, traición y manipulación comenzó a desenredarse ante los ojos del público, pintando a Thaís como la verdadera villana de la tragedia. Las redes sociales estallaron de indignación y exigencias de una investigación completa sobre las acciones de la jueza y una revisión de todos los casos en los que estuvo involucrada. Mientras tanto, Octavio, aún asimilando la realidad de que su hijo estaba vivo y a salvo, se preparaba para un nuevo capítulo en su vida. La rápida y contundente confirmación de su inocencia en todas las acusaciones fue reconocida por el sistema judicial, que pidió disculpas por la injusticia cometida. Milton, su fiel abogado, estaba decidido a asegurar que Octavio recibiera la compensación y el apoyo necesarios para reconstruir su vida. «Has pasado por un infierno, Octavio, pero ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien», dijo con un alivio en su rostro. Mientras tanto, Thaís enfrentaba las consecuencias de sus acciones ante la ley y el público. La jueza, antes respetada y considerada un pilar de la comunidad, ahora estaba en el banquillo de los acusados, enfrentando serias acusaciones: secuestro, obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas. Durante el tan esperado juicio, se expuso de manera impactante la extensión de las manipulaciones y mentiras de Thaís. Los testigos, los documentos y las pruebas presentadas revelaron un patrón de comportamiento corrupto y calculador. En el momento del crimen, Octavio exigía sus derechos de visitar a Luan y revelarle al niño que era su padre. Thaís se oponía a esa posibilidad, pues eso revelaría su relación extramatrimonial. Fue entonces cuando ocurrió un accidente fatal que resultó en la muerte de su esposo en ese momento, y Thaís vio en esto una oportunidad para deshacerse de Octavio y sus demandas de una manera trágica. En el tribunal se reveló que el accidente que causó la muerte de su exmarido ocurrió cuando Thaís intentaba esquivar un camión en la carretera. No había conspiración en su contra, como la jueza había dicho a sus propios padres. Quedó claro que Thaís utilizó la tragedia de la muerte de su exmarido para encubrir su relación extramatrimonial con Octavio. Decidió desaparecer con Luan, fruto de esa relación, y culpar a Octavio por ello. Al manipular la situación para acusar falsamente a Octavio de secuestrar y asesinar a Luan, Thaís falsificó pruebas y utilizó su influencia para cerrar rápidamente el caso. Su intención era construir una nueva vida libre de los problemas de su pasado, sacrificando la justicia y la vida de Octavio en el proceso. Las revelaciones en el tribunal resonaron en todo el país, provocando indignación pública y un sentimiento generalizado de traición. Los medios de comunicación cubrieron cada momento del juicio, exponiendo la verdadera cara de Thaís y destacando cómo la corrupción puede esconderse incluso en las posiciones más respetadas de la sociedad. Durante semanas, el juicio continuó, con cada testigo y evidencia fortaleciendo aún más el caso contra Thaís. Sus abogados lucharon desesperadamente por mantener cualquier vestigio de su antigua reputación, pero las pruebas eran abrumadoras y la verdad prevaleció. Al final del juicio, Thaís fue encontrada culpable de los graves delitos de los que fue acusada. La entonces jueza fue condenada a cadena perpetua sin derecho a apelación.
El veredicto fue recibido con un sentimiento mixto de alivio y justicia por aquellos que habían apoyado a Octavio desde el principio. Para Octavio, ver finalmente a la mujer que una vez amó ser responsabilizada trajo un sentido de cierre doloroso pero necesario. Con Thaís tras las rejas y sus mentiras desenmascaradas ante el tribunal, Octavio finalmente sintió el peso de las falsas acusaciones retirado de sus hombros. Su absolución de todas las acusaciones fue un momento de triunfo no solo para él, sino también para Milton, su abogado, quien nunca dejó de creer en su inocencia. La noticia de la liberación de Octavio se difundió rápidamente, provocando una ola de alivio y redención entre el público. El mismo público que una vez clamó por justicia, ahora imploraba por perdón. «Por favor, perdónanos, Octavio», resonaban las voces de las personas arrepentidas por haber juzgado tan rápidamente. Los aplausos y lágrimas de alegría llenaban el ambiente, mientras Octavio, aún asimilando la magnitud de lo ocurrido, aceptaba las disculpas sinceras que llegaban desde todos los lados. A pesar de la victoria legal y el reconocimiento público de su inocencia, Octavio enfrentaba un desafío emocional significativo: reconstruir su vida y su relación con Luan. El niño ni siquiera sabía que Octavio era su verdadero padre. El tiempo perdido, las dificultades enfrentadas en la prisión y el dolor de haber sido separado de su hijo pesaban sobre él. Sin embargo, también sentía una profunda gratitud por tener la oportunidad de comenzar de nuevo, al lado de Luan, quien tenía toda una vida por delante y finalmente descubriría la verdad. Milton, su abogado y amigo fiel, estaba a su lado en cada paso del camino, ayudándolo a navegar por los desafíos legales y emocionales que aún estaban por venir. «Has pasado por tanto, Octavio. Ahora es momento de mirar hacia el futuro», le aconsejaba mientras organizaba la documentación necesaria para asegurar la compensación financiera debida por el tiempo injustamente pasado en prisión. Los medios de comunicación seguían cubriendo cada desarrollo en la historia de Octavio y Luan, ahora convertida en un relato de redención y perseverancia. Los detalles sobre las manipulaciones de Thaís y las consecuencias de sus acciones continuaban surgiendo, sirviendo como un poderoso recordatorio sobre las devastadoras consecuencias de la corrupción y la falsedad. La vida de Octavio poco a poco se estabilizaba y encontraba consuelo en el apoyo de quienes habían creído en él, incluso en los momentos más oscuros. El perdón, tanto personal como público, era un paso crucial en el proceso de curación y reconstrucción. Mientras tanto, Luan estaba adaptándose a la nueva realidad de conocer a su verdadero padre. Después de semanas de intensa investigación y acontecimientos que sacudieron a la nación, finalmente llegó el momento en que Octavio y Luan se reunieron. El reencuentro fue emocionante y conmovedor, con lágrimas de alivio y alegría brotando de los ojos de ambos. El día tan esperado de la reunión, los medios rodeaban a Octavio y Luan, capturando cada momento del cálido abrazo entre padre e hijo. Octavio, sosteniendo a Luan en sus brazos, luchaba por contener las lágrimas de emoción mientras hablaba con los periodistas. «Solo quería vivir con mi hijo. Estos últimos años han sido una prueba enorme, pero ahora estamos juntos por primera vez». Luan, aunque al principio un poco reservado debido a los años de separación, pronto se abrió al padre que acababa de conocer. Luan miraba a Octavio no solo como su padre, sino como un héroe que nunca renunció a la verdad, incluso en los momentos más oscuros y desesperados. A su vez, Octavio estaba decidido a reconstruir su relación con Luan, día a día, con paciencia y amor inquebrantables. El difícil viaje de reconstrucción emocional y sanación comenzaba para padre e hijo. Milton continuaba apoyando a Octavio en todos los aspectos legales y administrativos para asegurar que la transición a la vida cotidiana fuera lo más suave posible. Se completaron documentos, se llegaron a acuerdos y encontraron un nuevo hogar, lejos de las sombras de la prisión y el tribunal. La opinión pública, inicialmente dividida y emocionalmente cargada por el drama, comenzó a unirse en apoyo a Octavio y Luan. Cartas de apoyo llenaban el buzón de Octavio, y las personas en las calles se detenían para saludarlo con palabras de aliento y solidaridad. El perdón, una cualidad rara en un mundo que a menudo juzga rápidamente, comenzó a ser ofrecido por aquellos que antes exigían justicia. Para Octavio y Luan, el futuro era incierto pero lleno de promesas alentadoras. Cada nuevo día traía consigo la oportunidad de construir una nueva historia,
basada en la verdad, el amor y el redescubrimiento del tiempo perdido. Su viaje, marcado por el dolor y la injusticia, ahora se transformaba en una historia de perseverancia, esperanza y renovación. Con la compensación por el error judicial finalmente concedida, Octavio y Luan comenzaron una nueva fase de sus vidas, alejándose de las sombras del pasado hacia un refugio tranquilo en el campo. La pequeña casa a la que se mudaron estaba rodeada de paisajes verdes exuberantes, ofreciendo un entorno sereno, aislado y perfecto para la curación emocional que ambos tanto necesitaban. Cada día en esa casa era un paso hacia la recuperación. Octavio, decidido a brindarle a Luan una infancia feliz y segura, encontró en la naturaleza circundante un aliado indispensable. Exploraban los alrededores, caminando por senderos en el bosque, descubriendo arroyos cristalinos y observando la vida silvestre que habitaba la región. Luan, poco a poco, comenzaba a abrirse más, confiando en el amor inquebrantable de su padre y en la tranquilidad del entorno que ahora llamaban hogar. La rutina diaria era simple y reconfortante. Octavio preparaba comidas caseras mientras Luan lo ayudaba, aprendiendo sobre cocina y colaborando en las tareas de la cocina, además de cuidar de las flores que adornaban el jardín. Por las noches, se sentaban alrededor de una fogata, contemplando las estrellas en el cielo nocturno y compartiendo historias y sueños para el futuro. Milton seguía brindando apoyo, visitándolos regularmente para asegurarse de que todos los aspectos legales y administrativos estuvieran en orden. Su presencia era reconfortante para Octavio, quien ahora se sentía más seguro no solo en la construcción de una nueva vida, sino también en la protección y educación de Luan. Con el paso del tiempo, la casa en el campo se convirtió en un símbolo de la paz que Octavio encontraba en la sencillez de la vida rural, lejos del bullicio y del juicio público que habían marcado sus años anteriores, y comenzó a vislumbrar un futuro donde el dolor del pasado sería gradualmente reemplazado por nuevos recuerdos de alegría y crecimiento junto a Luan. Mientras tanto, la historia de Octavio y Luan continuaba inspirando a muchos. Cartas de apoyo y mensajes de solidaridad seguían llegando, provenientes de personas comunes cuyos corazones habían sido tocados por la trayectoria de injusticias y giros inesperados de los últimos años de Octavio en prisión. Para Octavio y Luan, cada día en esa casa representaba una oportunidad para fortalecer los lazos familiares, sanar viejas heridas y construir un futuro lleno de promesas. El campo no era solo un refugio físico, sino un espacio sagrado donde padre e hijo podían encontrar paz interior y finalmente establecer una conexión profunda entre ellos. Los abuelos de Luan, quienes lo habían criado con tanto amor y dedicación durante los años de separación, fueron invitados por Octavio a unirse a ellos en la nueva casa en el campo. La decisión de vivir juntos como una familia unida fue natural, ya que el matrimonio mayor había jugado un papel crucial en la vida y educación de Luan, proporcionándole confort y estabilidad durante los años en que el niño vivió oculto. Lo importante ahora es que estamos juntos y nada nos separará de nuevo, dijo Octavio emocionado, mientras abrazaba a su hijo con ternura y gratitud. La presencia de los abuelos trajo un nuevo significado y un profundo sentimiento de seguridad a la nueva vida que estaban construyendo juntos. Para Octavio, también fue una oportunidad de perdonar a Thaís, ya que los padres de ella no tenían ninguna conexión con las acciones de la jueza. En los días siguientes, la casa en el campo se transformó en un verdadero hogar, donde se compartían historias de vida alrededor de la mesa, se intercambiaban experiencias cerca de la estufa de leña y la alegría de estar juntos nuevamente llenaba cada rincón. Los abuelos se integraron a la rutina diaria, aportando décadas de sabiduría y un amor incondicional por Luan. Octavio y Luan presentaron a sus nuevos compañeros de casa la naturaleza circundante, caminando por los senderos que cruzaban el bosque cercano, recolectando frutas silvestres y admirando la belleza a su alrededor. Con el cambio de estaciones, llegaban nuevas descubiertas y aprendizajes, no solo sobre la naturaleza que los rodeaba, sino también sobre ellos mismos y sobre el poder sanador de la familia para cicatrizar heridas antiguas. A medida que las semanas se convertían en meses, Octavio observaba con gratitud cómo su hijo florecía bajo el amoroso cuidado de todos a su alrededor. Luan,
Antes reservado y cauteloso, ahora sonreía con más frecuencia, jugaba libremente en los campos cercanos y expresaba sus sueños para el futuro con renovado entusiasmo. Con el paso del tiempo, padre e hijo comenzaron a invertir energía en actividades simples pero significativas. Juntos, construían pequeñas cabañas de madera en el bosque y pasaban largas tardes pescando en un arroyo cercano. Estos momentos de conexión ayudaban a Luan a ver en Octavio una figura de coraje y amor incondicional, aprendiendo poco a poco a confiar nuevamente. La barrera de desconfianza y miedo que se había levantado a lo largo de los años de separación e injusticia comenzaba a desmoronarse, dando paso a un vínculo profundo y significativo. Por su parte, la historia de Octavio y Luan no pasó desapercibida para los vecinos de la comunidad local. Conmovidos por la resiliencia y valentía de ambos, la comunidad se movilizó para ofrecer todo el apoyo necesario para que padre e hijo se adaptaran a su nueva vida. Se unieron para acogerlos, llevándoles comida casera, ayudando con reparaciones en la casa e invitándolos a eventos comunitarios. La empatía y solidaridad de los residentes locales crearon un ambiente cálido y seguro, donde Octavio y Luan comenzaron a sentir un verdadero sentido de pertenencia. Esta nueva red de apoyo fue un elemento crucial en el proceso de sanación de ambos. Octavio, antes aislado y desconfiado en una celda de prisión, ahora encontraba consuelo y fortaleza en las amistades que estaba cultivando. Comenzó a participar activamente en la vida comunitaria, ayudando en eventos locales, ofreciendo su tiempo para trabajos voluntarios y compartiendo su historia de superación para inspirar a otros. Luan, por su parte, hizo nuevos amigos en la escuela y exploró el mundo que lo rodeaba con renovada curiosidad y alegría. La sensación de seguridad y protección proporcionada por la comunidad ayudó a sanar las heridas emocionales dejadas por los años de injusticia. Octavio y Luan, ahora rodeados de personas que realmente se preocupaban por ellos, comenzaron a construir un futuro basado en la confianza, el amor y la esperanza. Cada día era una pequeña victoria, una oportunidad para dejar atrás el doloroso pasado y abrazar las posibilidades que la vida en el campo ofrecía. La presencia constante de los abuelos de Luan también fue fundamental en este proceso. Su amor incondicional y sabiduría acumulada a lo largo de los años proporcionaron a Octavio y Luan una base sólida sobre la cual apoyarse. Las historias contadas alrededor de la chimenea, las lecciones de vida compartidas durante las cenas familiares y los momentos de ternura silenciosa contribuyeron a fortalecer los lazos familiares y alimentar el espíritu de ambos. En medio de la serenidad del campo y el calor humano de la comunidad, Octavio y Luan encontraron no solo un nuevo hogar, sino también una nueva vida. Una vida donde el amor, la verdad y la solidaridad prevalecían, guiándolos hacia un futuro brillante y prometedor. La encarcelación de Thais y la posterior absolución de Octavio no solo restauraron la fe de la sociedad en la justicia, sino que también catalizaron un movimiento de reflexión y cambio en todo el país. La amplia e intensa cobertura mediática del caso sacó a relucir profundas discusiones sobre los peligros de los juicios precipitados, la manipulación de pruebas y la necesidad de reformas en el sistema judicial. La historia de Octavio se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia y esperanza, inspirando a muchas personas a luchar por la justicia y la verdad. En varias ciudades se organizaron reuniones y debates para analizar las lecciones aprendidas del caso de Octavio. Escuelas, universidades y organizaciones de derechos humanos utilizaron su historia como un estudio de caso para ilustrar la importancia de la imparcialidad, la investigación minuciosa y el compromiso inquebrantable con la verdad. Estamos aquí para apoyar la verdad y a aquellos que han sido injustamente tratados, declaraban los líderes comunitarios, reafirmando su compromiso con la justicia en diversos eventos públicos. Las muestras de apoyo a Octavio y a otras víctimas de injusticias judiciales ganaban fuerza, con personas de todas las edades y procedencias unidas en solidaridad. En el pequeño pueblo donde ahora residían Octavio y Luan, la comunidad se movilizó aún más. Se erigió una placa en el centro del pueblo, dedicando un espacio a la memoria de todos aquellos que lucharon contra la injusticia. Que la verdad siempre prevalezca era la inscripción en la placa, como un recordatorio constante del valor de la integridad
y la lucha por un sistema judicial justo y transparente. Octavio, aún adaptándose a su nueva vida, recibió numerosas solicitudes para dar conferencias en eventos y congresos. Aunque inicialmente renuente, él entendió la importancia de su voz y su historia para inspirar cambios reales. En su primer discurso público, habló con sinceridad y pasión. He vivido años de dolor e injusticia, pero nunca he perdido la esperanza en la verdad. Mi historia no es solo sobre mí o mi hijo, sino sobre todos aquellos que sufren en silencio, esperando que la justicia prevalezca. Estoy aquí para decir que nunca debemos renunciar a la verdad, por más difícil que sea el camino. Sus palabras resonaron profundamente en todos los presentes, fortaleciendo el creciente movimiento por justicia y reformas. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a usar la historia de Octavio como ejemplo en sus campañas, presionando por cambios legislativos y mayor transparencia en el sistema judicial. Mientras tanto, en su hogar tranquilo en el campo, Octavio y Luan continuaban reconstruyendo sus vidas. Los abuelos de Luan, con su sabiduría y experiencia, ayudaban a crear un ambiente de amor y seguridad. Unos años después, Octavio encontró en la agricultura una manera de conectarse con la naturaleza y proporcionar una vida saludable y sostenible para su familia. Ya había encontrado fuerza en la simplicidad y la belleza del entorno que lo rodeaba, pero fue solo al dedicarse al cultivo de la tierra, con una pasión recién descubierta, que comenzó a ver en el crecimiento de las plantas una metáfora de la recuperación emocional de su familia. Cada brote que surgía del suelo y cada flor que se abría simbolizaban un paso adelante en su camino hacia la sanación. Por su parte, Luan florecía en un ambiente seguro y amoroso. A medida que crecía, comenzó a aventurarse solo por los bosques cercanos, explorando arroyos y coleccionando piedras y hojas como pequeños tesoros. La inocente alegría que expresaba a diario era un bálsamo para el corazón de Octavio, un recordatorio constante de que lo peor había quedado atrás y que un futuro brillante estaba a su alcance. El vínculo entre Octavio y Luan se fortalecía cada día más. Las dificultades que enfrentaron juntos solo reforzaron el amor y la determinación de ambos para mantenerse unidos. Noches de lectura y conversaciones alrededor de la fogata, que antes tenían como objetivo acercarlos, se convirtieron en rituales preciosos. Sentados bajo el cielo estrellado, padre e hijo compartían historias y sueños, profundizando la conexión emocional que los sustentaba. Octavio, con su amor incondicional, enseñaba a Luan sobre resiliencia y valentía. Hablaba sobre la importancia de enfrentar los desafíos con la frente en alto, de nunca rendirse ante la verdad y de creer siempre en la justicia, incluso cuando todo parece perdido. Cada lección venía acompañada de ejemplos prácticos, como la paciencia necesaria para cultivar un huerto o la persistencia en aprender nuevas habilidades. Luan, con su inocencia y curiosidad, recordaba a su padre la importancia de la esperanza y el optimismo. Sus preguntas incesantes, su deseo de aprender y su capacidad para encontrar alegría en las pequeñas cosas inspiraban a Octavio a mirar la vida con una perspectiva renovada. El niño aportaba ligereza al día a día, suavizando las cicatrices emocionales del pasado. La presencia de los abuelos de Luan seguía siendo un pilar de apoyo y estabilidad. Con su amor y sabiduría, contribuían al ambiente armonioso y amoroso que todos estaban construyendo juntos. Las historias del pasado, contadas alrededor de la chimenea, se entrelazaban con sueños para el futuro, creando un legado de resiliencia y amor que inspiraba a toda la familia. Así, la vida seguía su curso en un ritmo tranquilo. Cada día traía nuevas oportunidades de crecimiento y aprendizaje, y cada desafío era enfrentado con una fuerza interior que había sido forjada en el fuego de la adversidad. Octavio y Luan, unidos y fortalecidos por el amor y el apoyo de quienes los rodeaban, miraban hacia el futuro con esperanza y valentía, listos para construir una vida llena de felicidad y significado.